Bueno, lo que tienen ahí es el programa, ¿verdad? El programa del curso. Vamos, curso Socioeconomía General. Mi nombre es Edgar Estuardo Batres Vides. Lo digo porque a veces es importante que lo tengan. Ahí está la página del blogspot.com. El coordinador del curso es el licenciado Alfredo Fernández. Él se encuentra en el cubículo 21 del S9, ahí donde está el área de la dirección del área común. Bien, la naturaleza del curso. A ustedes. Socioeconomía General es el curso donde se estudia esencialmente la concepción materialista de la historia o lo que conocemos como materialismo histórico. Aquí voy a hacer una diferenciación. El materialismo histórico es un método científico que nos permite conocer la realidad. Y el materialismo, el materialista, la concepción materialista de la historia es cómo concebimos la realidad. Para eso hay todo un andamiaje teórico conceptual que es lo que vamos a intentar comprender en esta primera unidad. Es una ciencia tiene sus postulados, sus principios, sus categorías, y por eso se constituye en tal una ciencia de las ciencias sociales como tal, que trate acerca de las leyes más generales y de las fuerzas motrices que rigen el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su totalidad, desde sus inicios hasta la actualidad, demostrando que todas las formas sociales que reviste son históricas y por tanto transitorias, sin ninguna excepción, ya que las de formas de desarrollo se convierten en tiempo, en obstáculo en el proceso de las fuerzas productivas, agudizándose la contradicción entre ambos elementos, con lo que se gesta una época de transformación. Y todo lo que dice aquí, ¿verdad? Ustedes, básicamente ahí está contenido el curso ahí. Démosle una revisadita, una lectura ahí, por favor, y luego algunos comentarios. Dime. No. Hoy en la mañana llamó Wendy a comunicaciones para ver el tema. El día de mañana quedaron dando respuesta, ya directamente de la dirección. Entonces esperamos eso. Y pensemos ya en la convocatoria para la asamblea ahí de Villanueva. Mañana te la doy. No, es que hoy no puedo. Mañana. Está bueno, va. Bueno. Bueno, cuando hablamos de historia, el desarrollo de la humanidad comprende hechos, realidades, momentos que implican en el desarrollo del ser humano, cómo llega a civilizarse, ¿verdad? Cómo ustedes están ahí frente a su máquina o su teléfono al día de hoy comunicándonos por medio del espectro radioeléctrico. Esto tiene un desarrollo histórico, ¿verdad? Entonces, en este curso, lo que vamos a comprender es cómo ese desarrollo histórico marca las relaciones de las fuerzas productivas. O sea, no tenemos los mismos instrumentos de hace 100 años, ni de hace 200, ni de hace 500, ni de hace 5,000, ni de hace 15,000 o 20,000 años. ¿Hemos cambiado? Sí, en todo nivel, niveles de consumo, niveles de relación social, hechos históricos, momentos históricos. Por ejemplo, si queremos comprender el materialismo de la historia de Guatemala, tenemos que pensar en la invasión
pero antes de la invasión no podemos olvidar que habían pueblos originarios que habitaban esos territorios, que tenían estructuras de dominación como tales, y que a la hora de llegarse la invasión eliminan esas relaciones de producción, de dominación, de sometimiento. Y pasamos a 300 años de dominación colonial. Luego vamos, en septiembre de este año, vamos a cumplir 200 años de lo que llama el Estado patriarcal, independencia. Como tal. Entonces, ahí tenemos 3 hechos históricos, ¿va? Ustedes, los pueblos originarios, la colonia y la independencia. 3 momentos históricos. Esto tiene una causa, una razón de ser. Entonces, cuando hablamos del materialista de la historia, nos referimos a esos momentos históricos que al final de cuentas constituyen lo que hoy conocemos como la sociedad guatemalteca, como el Estado guatemalteco como tal, ¿verdad? En su diversidad multiétnica como tal. Para entender ese desarrollo histórico, esos 3 momentos que les planteo, utilizamos un método. Ese método es lo que conocemos como el materialismo histórico. Esto lo vamos a entender, es solo la semblanza general de por qué hablamos de esto. Para los sancarlistas, para este curso, para la Facultad de Económicas, la sustentación del método del materialismo histórico es básico, porque eso nos permite entender cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las fuerzas productivas, qué papel juega cada uno de nosotros en el esquema de producción, cómo nos explotan y cómo explotamos. Esa es la razón. Es un método. No es el único método, como vamos a ver, para entender el desarrollo histórico de la historia, no. Hay una diversidad de métodos, pero en la facultad, en las universidades científicas, como es esta, utilizamos el método del materialismo histórico. No tiene nada que ver con Marx, con si es comunista o es socialista, no, es un método para comprender la realidad. Claro que si nos vamos a platicar con un compañero de la Landívar o de la Marroquín o de la del Valle, pues van a decir que estamos utilizando un método que pertenece al periodo clásico de los dinosaurios. No tiene nada que ver con eso. Simplemente es cómo visualizamos la historia y su desarrollo. ¿Alguna pregunta, algo sobre ello, compañeras, compañeros? Pues escucho. No, licenciado. No, Lic. No, Lic. Todo claro, licenciado, gracias. Sí, todo claro. Todo bien, licenciado, no hay Claro. ninguna duda. Todo claro. ¿Qué es el materialismo histórico entonces? El método para entender la realidad en la que estamos, ¿no? Para comprender la realidad. Ok, ahí pueden, tienen su cuadernito, ¿verdad? Sí. Porque hay que hacerle el dinero de todas formas a las librerías. Entonces, en su cuadernito ahí vamos a ir apuntando algunas categorías que son importantes en este sentido. Bueno, la descripción del curso, ¿verdad? Socioeconomía general, ese es el nombre en que este curso, que forma parte del pensum de estudios de las 3 carreras profesionales que se sirven en la facultad. ¿Cuántos años tiene la facultad? ¿Alguien sabe? 83 años. 83 82. años. Ya deberíamos de tener otro tipo de carreras, ¿verdad? Tenemos 83 años de tener 3 carreras. Como que ya no se ajustan a la realidad de este país. Pero bueno, esa es una lucha con las autoridades y con el consejo, que ahora dice que no tiene dinero para implementar más carreras y por eso está pidiendo que se le pague el 5% constitucional. No deja de tener razón,
pero en lo que nos compete, sí la facultad debería dar un paso significativo para encontrar nuevos elementos del conocimiento que se trasladen en carreras profesionales de acuerdo a la necesidad, al modelo productivo del país. Se imparte en el primer ciclo de estudios y es prerequisito, ojo con esto, porque no pueden pasar a tercer año si no ganan este curso. Yo he tenido problemas con algunos compañeros anteriormente que llegan al octavo o noveno semestre y se dan cuenta que no ganaron el curso de socioeconomía o de ciencia política o de economía política y les botan todos los cursos. Es difícil, es complicado decirle a un estudiante, mira, no ganó el curso y qué lástima que hasta ahora se dé cuenta. Entonces, ojo con eso, el prerequisito de qué es socioeconomía como tal. Prerequisito quiere decir que tienen que ganar obligadamente este curso. Por eso digo que es un curso colador, ¿verdad? Como tal. Para que todo estudiante pueda asignarse y cursar y aprobar economía política, historia, economía de Centroamérica, problemas socioeconómicos. Miren, 1, 2, 3, 4 cursos. O sea, socioeconomía es prerequisito de 4 cursos, del segundo, tercer y cuarto semestre. Así que, pilas. ¿Qué tenemos para ganar este curso? ¿Qué tenemos que hacer para ganar este curso? A ver. Leer. Estudiar. Aparte de leer, comprender. Hacer lo que llamamos dentro del método una abstracción. O sea, aquí vamos a aprender a hacer abstracción científica que nos permita comprender la teoría que los teóricos, los doctrinarios de las escuelas nos formulan. Eso es. Lectura, leer, sí. Leemos los periódicos, leemos las revistas, pero en el curso vamos a estudiar. Vamos a hacer análisis, a intentar comprender desde lo más general a lo más particular, determinar cuáles son las categorías, cuáles son los conceptos, cuáles son los principios que me permiten entender el método, que me permite entender la realidad en la que nos desenvolvemos. Esa realidad que es económica, que es política, que es social, que es cultural como tal, ¿no? En este curso se estudian las principales corrientes del pensamiento sociológico. La sociología es la sociología es una ciencia que estudia los fenómenos sociales como tal, dándole énfasis a la concepción materialista de la historia, también conocida como materialismo histórico, por ser la disciplina que nos permite entender científicamente el movimiento histórico natural de la sociedad en su conjunto, regido por la acción de leyes objetivas generales que prescriben su funcionamiento y desarrollo a través de la actividad de los seres humanos en condiciones concretas e históricamente determinadas. Ojo con esto, nos permite comprender el movimiento histórico natural de la sociedad. Esto histórico natural, vamos a ver que hay también relaciones de poder que tienden a generar movimiento social. El movimiento social, la lucha de clases, parte de ese desarrollo histórico y social, sociohistórico. Eso no es natural, es producto de las relaciones de poder.
El único movimiento natural que podría existir en el desarrollo de las sociedades es, por ejemplo, lo que acabamos de tener, que podríamos entrar en contradicción. Por ejemplo, el tema de la tormenta Iota y Eta, que son fenómenos naturales, pero al final de cuentas son fenómenos provocados intencionalmente por el ser humano al aprovecharse de la naturaleza. Pero, por ejemplo, un fenómeno que sí es eminentemente natural es el tema de los terremotos, ¿verdad? De cómo tiembla la Tierra, producto en este caso de las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque la Tierra, como ustedes saben, es un planeta vivo y está en esa forma viva de ser, moviéndose. Como tal. La estructura programática del curso se integra por 3 unidades. Ojo, cada unidad corresponde a los 3 exámenes. La primera unidad aborda la concepción materialista de la historia y su objeto de estudio, donde se analiza qué es la sociedad. ¿Qué es la sociedad, compañeros? Primera pregunta, segunda ahí para su cuadernito ahí. ¿Qué es la sociedad? Sus peculiaridades. Segunda pregunta ahí para su cuaderno. O sea, ¿qué es la sociedad? ¿Cuáles son sus peculiaridades? Sus dificultades de estudio, así como las primeras premisas históricas y teóricas que permitieron el surgimiento de esta ciencia que estudia la sociedad en su totalidad. Este párrafo es importante que lo escriban, que lo tengan ahí en su cuaderno, porque es parte de preguntas de examen. Que permitieron el surgimiento de esta ciencia que estudia la sociedad en su totalidad. De igual manera, se estudian otras corrientes sociológicas para conocer sus alcances y limitaciones. Sin la interpretación del movimiento de la sociedad, en la segunda unidad, primera unidad. En la segunda unidad se estudia el sistema teórico del materialismo histórico. ¿Qué es eso de sistema teórico? Eso es la ciencia, el método, que esa ciencia, ese método, tiene principios, tiene categorías, tiene leyes científicas como tal. O sea, estos elementos teóricos que componen el materialismo histórico son los que vamos a entender. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son sus categorías? Sus leyes científicas. Por poner un ejemplo así general. Las leyes hay leyes de la naturaleza, ¿va? Ustedes, una ley de la naturaleza es, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? ¿Qué es la ley de la gravedad, compañeros? Que todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube baja. Esa es una ley natural, ¿cierto? Sí. Pero es una ley general del globo terráqueo. ¿Sí? Porque si yo me voy fuera de la Tierra, me voy a la Luna, me voy a Marte, me voy a Venus, ¿esa ley se aplica? No. No se aplica. Okay. Entonces, cuando hablamos de leyes científicas, van a ser aquellas especificidades que se han elaborado para entender la dinámica constante de la sociedad y que esas leyes se pueden aplicar como son leyes universales en ciencias sociales. Esas leyes se pueden aplicar en Guatemala, en China, en donde existe sociedad, en donde existen relaciones sociales, en donde existen relaciones sociales de producción. Y finalmente, en la tercera unidad, se estudia el origen y desarrollo de la sociedad mediante la aplicación del conocimiento teórico de esta ciencia social, explicándose la transición de una forma de sociedad a otra, desde las primeras formas primitivas hasta la actualidad, caracterizada por una sociedad capitalista en su última fase y el desarrollo conocido eufemísticamente con el nombre de globalización como tal, ¿verdad? Entonces, esa tercera unidad
es la que nos va a permitir comprender ese movimiento histórico que se conoce como efectivamente comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo real y la gran utopía. Esa gran utopía constituida por lo que conocemos como el comunismo. Y digo utopía porque este es un planteamiento del materialismo histórico planteado por Carlos Marx, que dice que para eliminar la explotación de la clase, para quitarnos el yugo de la opresión del Estado capitalista, de que somete la voluntad del ser humano, necesitamos liberarnos de eso. Y para liberarnos de la esclavitud, de la explotación, de la dominación de clase, debemos pasar a un Estado comunista. Yo digo que es una utopía, que es una utopía, y en su cuaderno apunten que es una utopía, y el miércoles hago la pregunta ahí, ¿qué es la utopía? Bueno, entonces, esas son las tres unidades del curso. El objetivo general, que el alumno esté en capacidad de explicar en qué consiste el materialismo histórico como teoría, ojo, que comprendamos en qué consiste el materialismo histórico, su importancia metodológica para comprender científicamente el movimiento histórico natural de la sociedad en su totalidad, en sus diferentes formas históricas. Específico, identificar el objeto de estudio de la concepción materialista de la historia, que el mundo puede explicar en qué consiste cada uno de los principios, categorías y leyes científicas del materialismo histórico. Aplicar el estudio de los fenómenos sociales al sistema de principios, categorías y leyes científicas del materialismo histórico. Que conozca científicamente en qué consiste cada una de las formaciones socioeconómicas fundamentales que han existido a través de la historia, las causas del por qué una formación social sustituye a otra, así como las tendencias de desarrollo de la actual formación social capitalista. A ver, cuando hablamos de formaciones socioeconómicas, ¿de qué estamos hablando, compañeras, compañeros? ¿Cuáles son esas formaciones? ¿Alguien? ¿Me escuchan? No tengan pena, aquí estamos para aprender, para reírnos un poco. Puede ser de la formación en la que en la sociedad se crean las economías. Ajá, por ahí vamos. ¿Cómo cuáles? ¿El comunismo? ¿El comunismo? Sí, sí. Capitalismo. Víctor Hugo, capitalismo, sí, sí. Marcela. Socialismo. Socialismo, muy bien. A ver, Blanco. Feudalismo. Imperialismo. Feudalismo, Gabriela. Ok. Esas son las formaciones socioeconómicas, ¿ah? O sea, la comunidad primitiva. Algunos teóricos hablan del modo asiático de producción. Vamos a dar una semblanza para ver las diferencias entre esa forma del modelo asiático de producción en contradicción con la sociedad primitiva como tal. Luego de la sociedad primitiva pasamos al esclavismo. El esclavismo es el fin del matriarcado y desde ahí del esclavismo se sustenta lo que conocemos como el Estado patriarcal, ¿verdad? O sea, la base del Estado patriarcal que tenemos y que es una discusión no solamente de la teoría feminista a ustedes, sino que las nuevas relaciones sociales, cómo destruimos
ese Estado patriarcal. ¿Por qué un Estado patriarcal? Bueno, porque se sustenta en que el ser humano hombre es el que tiene el dominio de todas las relaciones y somete a su contra, que es la parte femenina, o sea, la mujer. Toda esa forma de relaciones de poder que se sustentan en el Estado patriarcal, que tiene su fundamento en una concepción ideológica religiosa, ¿verdad? Como tal. Entonces, ahí está la manifestación. Entonces, esa construcción del Estado esclavista, luego el Estado feudal y el Estado capitalista como manifestaciones más globales de los procesos de las formaciones socioeconómicas. Luego viene todo el planteamiento marxista, donde busca que esas relaciones sociales de producción se elimine el grado de explotación a que somos sometidos en las sociedades como tal. En máxime hablamos de feudalismo y del capitalismo, con la máxima manifestación como capitalista, como tal, ¿verdad? Son las manifestaciones. En ese sentido, yo quiero proponerles una lectura ahí para que lo tengan, para que la apunten y que hagamos una lectura, ya les digo. El documento que vamos a leer para entender el curso, para entender el fenómeno desde sus orígenes. Vamos a leer la obra que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En este documento que es Federico Engels, Engels hace una exposición científica materialista de historia de la humanidad desde los comienzos de su existencia. Describe la historia del desarrollo de la familia y releva las causas que originaron la aparición de la propiedad privada, la división de la sociedad en clases antagónicas y el surgimiento del Estado como instrumento de dominación en manos de las clases explotadoras. Engels muestra también la ineluctabilidad de la extinción del Estado en la sociedad comunista desarrollada. Este documento es un documento básico para el curso como tal. Lo pueden bajar en cualquier motor. Solo ponen el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí es eso, ¿verdad? Es cómo se construye. ¿Para qué sirve la familia? ¿Cuál es el fin de la familia? ¿Cómo se constituye la familia históricamente? ¿Cómo surge la propiedad privada? ¿Cuál es el fin de que los seres humanos tengamos propiedad privada, verdad? Yo puedo decir, la máquina que estoy es mía, la silla que estoy es mía, la bicicleta que tengo es mío, el teléfono que tengo es mío. ¿Cómo llegamos a esa concepción de decir, esto es mío? ¿Qué potestad tenemos los seres humanos en las relaciones de producción, en las relaciones de dominación, para decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío? Entonces, ¿cómo llegamos a esa propiedad privada y cómo surge el Estado? El Estado para buscar el equilibrio entre la familia y la propiedad privada, ¿verdad? Pero ese equilibrio que va a mantener las relaciones de poder, ¿verdad? Como tal. Entonces, vamos a comprender para qué sirve la familia, para qué sirve la propiedad privada y el Estado. No me van a leer, bueno, los que quieran pueden hacer, pero de Federico Engels, del origen de la familia, este documento, me van a leer, por favor, el prefacio de la primera edición de 1884, y el prefacio a la cuarta edición alemana
de 1891. Son dos prefacios vitales que me describen el documento en su totalidad, ¿verdad? Pero los que quieran ahondar en esto más, para los que van para economía, pues sería vital leer el documento completo. Independientemente de eso, los que puedan leerlo, insisto, léanse el documento. Les va a dar una dulzura teórica de conocimiento de cómo es que surge y llegamos hoy a la civilización en que nos encontramos. Entonces, ¿estamos claros? Sí, perdone, licenciado, ¿podría repetir el prefacio? ¿Cómo no? Gracias. De Federico Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Prefacio 1. Prefacio a la primera edición de 1884. Gracias. 1884. Y el prefacio a la cuarta edición alemana de 1891. Este se llama Contribución a la historia de la familia primitiva, Bachofen, McClanahan y Morgan. Son los tres teóricos que revisa Engels y que nos van a dar la idea de cómo es que se construye la historia y por qué vamos a ver la parte del materialismo histórico. Bien. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Ay, No, todo claro, bien. porque así mira la pantalla, no, está en blanco. Sí, mira. Programación, contenido programático. La primera unidad, que es el primer examen, ¿verdad? Ustedes, ¿qué vamos a ver? Concepción material de la historia y su objeto de estudio. Análisis e interpretación de la definición de concepción materialista de la historia o materialismo histórico. Objeto de estudio, el materialismo histórico. Peculiaridades y dificultades del estudio de la sociedad e importancia de las correlaciones. Premisas para el surgimiento del materialismo histórico. Primer examen. Unidad 2, segundo examen. Esta unidad, yo les voy a sugerir algo. Sáquenme el mayor punteo en esta primera unidad. Es realmente, es poco lo que hay que leer, que les digo, unas 60 páginas en relación a la segunda unidad. La segunda unidad ya son 200 páginas. Entonces ahí pueden ustedes diferenciar, ¿verdad? O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener buen punteo en 60 páginas? Eso no estoy diciendo que dude de usted que tengan buen punteo en 200 páginas, ¿verdad? No, sino que lo que pasa es que como tienen otros cursos también, ¿verdad? Entonces hay que leer bastante. Entonces, la segunda unidad es sistemas de principios, categorías y leyes científicas del materialismo histórico. O sea, es todo el andamiaje que constituye el método, ¿verdad? O sea, ese andamiaje teórico, ¿verdad? ¿Qué principios teóricos? ¿Qué es el materialista? ¿Qué es el principio historicista? ¿Qué es el principio de la actividad? El principio del partidismo y el principio del progreso social. Categorías que vamos a conocer, a interpretar y verlas en la realidad social. ¿Qué es el ser social? ¿Qué es la conciencia social? ¿Qué es la producción? ¿Qué es el proceso de trabajo? Los modos de producción, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción,
base económica, supraestructura, formación socioeconómica, clases sociales, lucha de clases, ideología, Estado. Sobre esto, tanto de los principios, de las categorías y de las leyes, vamos a hacer algo. Yo les voy a dictar los conceptos de cada uno de ellos y los vamos a ir interpretando, analizando, ¿verdad? Para que lo tengan y para que vayamos entendiendo cuál es su componente teórico, su gramática, su epistemología y cómo lo interpretamos en la realidad social, ¿verdad? ¿Cómo lo vivo? Porque la teoría, la diferencia entre otros métodos y el materialismo histórico es que cada uno de sus principios, sus categorías y leyes se pueden muy bien visualizar en las relaciones sociales y en las relaciones sociales de producción, que es lo que vamos a entender. Y las leyes científicas, ¿verdad? La determinación del ser social sobre la conciencia social. ¿Qué es más? ¿Qué me gusta más? ¿Un billete de 1000 o una cara bonita? La necesaria correspondencia de las relaciones sociales de producción y el carácter, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Ahí, por ejemplo, ¿por qué Guatemala se dice que es subdesarrollado y por qué Estados Unidos se dice que es desarrollado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el desarrollo de sus fuerzas productivas, ¿verdad? ¿Y quiénes constituyen las fuerzas productivas? Como vamos a ver, los trabajadores, los métodos de producción como tal. La determinación e interacción de los fenómenos sociales, la determinación de la base sobre la superestructura, eso de la base es la base económica, la superestructura es lo ideológico, lo político, lo jurídico, cómo eso se interrelaciona con el modelo económico. Y la lucha de clases como fuerza motriz del movimiento de las sociedades antagónicas. Aquí esto es importante, Guatemala, imagino la mayoría de ustedes son jóvenes, no mayores de 22 años, me imagino. Entonces, antes de que ustedes nacieran, como han escuchado aquí, este país vivió 40 años de guerra interna. Eso es la relación de la lucha de clases. Ahí lo vamos a entender qué se dio y por qué estamos hoy como estamos. Y la tercera unidad, que es el tercer examen, ya vamos a conocer esto de la comunidad primitiva, esclavista, feudal, capitalista, la llamada acumulación originaria de capital y un documento que el año pasado cumplió 200 años, que es el imperialismo fase superior del capitalismo. Es un documento de Stalin, no, perdón, es un documento de Vladimir Ilich Lenin. O sea, si no hubiera existido Lenin, no hubiera existido la Unión Socialista de Repúblicas, ¿verdad? Entonces es producto de eso. Maestro, ¿está en clase? Estoy en economía, socio, ahorita. Bueno. ¿Preguntas? Bien, ¿cómo se divide el punteo? Tenemos entonces la unidad 1, 6 periodos asignados del 18 de enero al 1 de febrero. O sea, hoy estamos 18, ¿verdad? Segunda unidad, del 3 de febrero al 15 de marzo. Y tercera unidad del 5 al 30 de abril.
por lo que el examen, ahí va, creo que aquí está cuándo son los exámenes, aquí está. Bueno, evaluación. La evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje, debe ser continua, sistemática, acumulativa. Su propósito es establecer qué medidas se alcanzan los objetivos del curso, el proceso de evaluación, el reglamento. Bien, descripción de la actividad. Primera evaluación del parcial de la unidad 1 cuesta 20 puntos. Está entre las fechas del 12 al 26 de febrero. Ahí nos asigna la coordinación qué fecha nos toca el examen. Participación durante el periodo de clase de unidad 1, 5 puntos, como tal. Segunda evaluación parcial de la unidad, 25 puntos. Participación durante la segunda unidad, 10 puntos. Ese examen de la segunda, perdón, entre el 17 y el 17 de abril, participación 10 puntos, comprobación de los modos de producción capitalista. Esta es una tarea específica que vale 10 puntos, que es el 30 de abril. La zona, total 70 puntos. Y examen final, la acumulación originaria más el imperialismo, 30 puntos. Como pueden ver, tenemos 5, 10, 25 puntos que son trabajos, 15 de trabajos que vamos a hacer y 10 puntos de una comprobación de lectura. ¿Estamos? Estamos. Sí. Sí, profe. Sí. Ahí Sí. tenemos 25 puntos para hacer los nuestros, independientemente de los exámenes, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Luego tenemos técnicas, clases magistrales, diapositivas, videos, blogs, pop, el área del área común, dinámica de grupos, guías de lectura, guías de investigación, comentario de texto, discusiones en el área de exámenes parcial y comprobación de lectura en examen final. Entonces, lo que viene para los exámenes, aquí está el contenido de los exámenes, para que no nos perdamos. Las observaciones. ¿Preguntas? Todo claro, gracias. No, profe. Lick, solo Sí. se podría subir a donde estaban las unidades de qué fecha son cada unidad. Las fechas. Aquí están. De todas formas, este documento va a estar en Classroom, ¿verdad? Ustedes ahí lo voy a subir y creo que también voy a subir los prefacios. Ay. Gracias, licenciado. Vale. Disculpe, Sí. con una consulta. Diga. ¿Cuándo nos va a dar el código de Classroom? Sí, El miércoles. El miércoles lo tengo y si ya tenemos el WhatsApp, mañana se lo subo al WhatsApp, Marcela. Muchísimas gracias. Bien, entonces, preguntas. Licenciado, Sí, diga. las clases inician a las 2, ¿verdad? A las 2 de la tarde, sí. Ok, A las gracias. 2. Bien, entonces, yo tengo aquí ya la presentación para el día miércoles. Vamos a ver esta parte y vamos a ver, perdón. Ahí lo mismo. Sí, tengo otro documento ahí que ya es el capítulo, la parte teórica, ¿verdad? La parte teórica para poder, la parte del primer capítulo de la unidad 1 se la subo también a Classroom, pero yo lo voy a pasar aquí para que vamos a hacer una dinámica, el tema referido a lectura,
comprobación de lectura, guía de lectura, una guía de lectura y una presentación en PowerPoint que me refleja la lectura. Bien, compañeros, bienvenidos a la universidad entonces. Gusto, un día de estos tal vez nos conocemos por ahí. Que estén bien. Gracias, Nos licenciado. vemos el miércoles. Licenciado. Cuídense. Gracias. Gracias. Feliz tarde.